Algo muy grande está pasando en la economía mundial y la mayoría de las personas todavía no lo están viendo. Estamos viviendo al mismo tiempo inversión récord en tecnología, gobiernos con niveles históricos de deuda, tensiones geopolíticas y movimientos muy violentos en los mercados financieros. También el oro subiendo de forma parabólica, la plata colapsando después de la euforia, el petróleo disparándose por la guerra y luego cayendo con fuerza. Y lo más importante, cuando todo el mundo empieza a hablar de un activo, normalmente ya es tarde. Hoy vamos a entender qué está pasando realmente. El mundo está entrando en una etapa económica diferente. No es solo inflación, no es solo las tasas de interés, no es solo la guerra, es un cambio más profundo en cómo funciona el sistema económico. Por ejemplo, este año se proyectan alrededor de 2.5 billones de dólares en inversión global en inteligencia artificial, aproximadamente un 44% más que el año pasado. Las grandes tecnológicas como Amazon, Google, Meta y Microsoft juntas están encaminadas a gastar cerca de 560 billones de dólares en IA, casi el doble de lo que invertían hace 2 años. Históricamente, cuando hay inyecciones de capital de esta magnitud, suele traer crecimiento y empleo. Pero no esta vez. Esta inversión está destinada en gran medida a reemplazar el trabajo humano. Eso cambia la dinámica del ciclo económico. Menos empleo potencial significa menos consumo en el futuro, menos crecimiento y más presión sobre gobiernos que ya están muy endeudados. Mientras tanto, algo que casi no se está comentando es lo que está pasando con los acuerdos de recompra overnight, conocidas como repos. Un repo es básicamente un préstamo de muy corto plazo entre instituciones financieras, normalmente usando bonos del tesoro como garantía. Es básicamente una forma de conseguir liquidez inmediata. Cuando el volumen de estas operaciones sube de golpe, suele ser señal de que el sistema financiero necesita efectivo en el corto plazo. Recientemente se han visto unos 18 billones de dólares en repos en una sola semana, uno de los movimientos de liquidez más grandes desde la pandemia. Según datos que se han estado compartiendo, fue la cuarta mayor inyección desde el periodo del COVID y en proporción incluso mayor de lo que se vio durante la burbuja de las .com. Entre 2021 y 2024, los volúmenes de repos habían estado prácticamente en cero y de repente apareció este pico. Esto no significa que haya una crisis inmediata, pero sí indica fragilidad. En paralelo, el comportamiento de la inversión minorista y del dinero institucional también está dando señales importantes. Hace pocos meses, los inversores minoristas compraron alrededor de 48 billones de dólares en acciones en solo 3 semanas, en niveles cercanos a máximos históricos. Esta es una de las mayores olas de compras minoristas registradas. Como referencia, antes del mercado bajista de 2022, las compras fueron de unos 33 billones y luego terminaron vendiendo cerca de 10 billones justo en el piso. Hoy en día, la asignación del hogar promedio en Estados Unidos en acciones estaría entre el 45 y el 49% de sus activos. Para que se hagan una idea, en el pico de la burbuja de las .com, esa cifra rondaba el 40%. Al mismo tiempo, Wall Street habría vendido unos 30 billones de dólares netos en abril, mientras el retail seguía comprando. En cuanto al sentimiento del mercado, el índice Fear and Greed también está enviando señales. Recientemente cayó hasta niveles cercanos a 33, entrando en zona de miedo. Apenas unas semanas antes estuvo alrededor de 50, un mes antes de eso estuvo cerca de 55 y un año antes en torno a 43. Según este análisis, este sería el nivel más bajo del año hasta ahora y una de las lecturas de sentimiento más débiles en mucho tiempo. Aún así, no sería todavía pánico extremo, que normalmente se asocia con niveles debajo de 25. Esto es importante porque los grandes ciclos de mercado se construyen no solo con datos económicos, sino con emociones colectivas, euforia, distribución, caída, capitulación y luego acumulación. Es importante recordar que los grandes fondos suelen comprar cuando hay capitulación real. Muchos confunden rebotes técnicos con recuperación, el famoso dead cat bounce. Debido a todo esto, durante los últimos años, el oro ha tenido una tendencia alcista fuerte, impulsada por inflación, incertidumbre global y compras de bancos centrales. Y recientemente vimos una subida parabólica y casi vertical. Cuando un activo sube así, suele ser señal de que la narrativa ya llegó al público masivo. Cuando todo el mundo empieza a comprar por FOMO, el mercado suele prepararse para corregir. En el caso del oro, uno de los detonantes de la caída fue el aumento de los márgenes requeridos por el CME. Cuando suben los márgenes, los traders necesitan más capital para mantener sus posiciones abiertas. Eso provoca ventas forzadas y liquidaciones en cadena, acelerando la caída. La plata replicó el movimiento del oro, pero de forma aún más extrema. Su subida estuvo impulsada en gran parte por el hype y narrativa especulativa. Movimientos así se parecen mucho a dinámicas cercanas a un pump and dump. Cuando este flujo especulativo se agota, las caídas suelen ser rápidas y agresivas. Lo más importante es que se produjo una evaporación de valor muy fuerte en commodities, no solo por la caída del oro, sino por la caída conjunta del
del oro y la plata. Esa destrucción combinada de valor en un solo día fue una de las más grandes vistas en la historia. El petróleo, por su parte, ha sido reflejo directo de las tensiones geopolíticas. Hemos visto subidas fuertes impulsadas por el miedo a la escasez y caídas rápidas cuando el mercado empieza a descontar escenarios menos extremos. El petróleo es menos técnico y más político, y eso lo convierte en uno de los activos más manipulados macroeconómicamente. Sus movimientos muchas veces no responden solo a oferta y demanda, sino a decisiones estratégicas, expectativas globales y narrativas que pueden cambiar muy rápido. La gran lección de todo esto es que los mercados no se mueven solo por datos, se mueven por narrativa, liquidez, posicionamiento y psicología colectiva. Esto aplica al oro, al Bitcoin, a las acciones, a prácticamente cualquier activo financiero. A largo plazo, instrumentos como el oro, incluso el Bitcoin, pueden servir como resguardo de valor, pero el timing es clave. No todos los momentos son buenos para entrar, y saber cuándo tomar ganancias o cuándo esperar pacientemente a un costado puede marcar la diferencia entre proteger capital o quedar atrapado en la euforia. El oro sigue siendo por excelencia el activo refugio para conservar valor y proteger el patrimonio contra épocas de crisis, así como inversión a bajo riesgo en el largo plazo. Y cuando llegue el momento adecuado, debes estar preparado y tener claro cómo puedes invertir en él. Los ETFs suelen ser una de las opciones más usadas por su bajo costo de mantenimiento, su liquidez y sus comisiones relativamente bajas. Otra alternativa aún más práctica es a través de CFDs, en donde puedes tener apalancamiento que debes manejar con prudencia y moderación. Pero ojo, la gran mayoría de brokers cobran swaps altísimos, que es la comisión que se cobra por mantener posiciones abiertas día a día, lo cual hace muy costoso mantener operaciones a largo plazo. En este caso, es indispensable un broker que no cobre swap en el oro, que permite mantener operaciones abiertas más tiempo sin costos acumulados elevados, como es el caso de Exness, que es el que yo uso. Te dejo el link en la descripción del video. Hoy el objetivo no es entrar en pánico ni dejarse llevar por la euforia. Las mayores oportunidades financieras suelen aparecer cuando esos sentimientos dominan el mercado, mientras el inversor mantiene la calma y toma decisiones racionales. La clave está en entender los ciclos. Estamos en una fase de transición en donde hay mucha incertidumbre, así que es momento de observar y prepararse, porque cuando llegue el momento, quienes entiendan el contexto estarán listos y los demás reaccionarán muy tarde. Si te gustó este video, dale like, deja tu comentario y nos vemos en el próximo.